Bienvenido, Moisés. Qué gusto poder tenerte con nosotros. Mi hermano Carlos, de verdad que el privilegio es mío. Me siento regocijado hoy al poder compartir, reencontrarnos. Y bueno, sé que este tiempo va a ser de bendición tanto para nosotros como para las personas que nos puedan estar escuchando el día de hoy. Excelente, Moisés. Mira, qué bonito es poder saber que un adorador como tú pueda estar compartiendo de tu experiencia de la vida, ¿verdad? De lo que significa el altar, lo que significa ser un adorador. Y hemos tocado varios puntos importantes, han pasado varias personas por este set, pero en este tiempo, pues, de alguna forma nos interesaría, tú como un adorador, que sé que lo eres, te conozco desde hace mucho tiempo, hemos compartido escenas, Claro que hemos sí, inclusive viajado, Dios ha sido maravilloso con nosotros. así es. Pero como primera pregunta, Moisés, te tenemos acá. ¿Cómo podemos ser verdaderos adoradores? Bueno, Carlos, la pregunta es bastante compleja, ¿no? Pero creo que la respuesta es muy sencilla. Y yo creo que para ser un buen adorador tiene que haber el entendimiento de quiénes somos en Cristo. Es decir, entender con qué propósito fui creado, entender cuál es el llamado de Dios para mi vida, cuál es mi asignación en esta tierra. Y creo que cuando entendemos perfectamente el plan de Dios para mi vida, vamos a poder agradar a Dios con nuestras vidas. Y eso es lo que se traduce en una correcta o verdadera adoración. ¿Cómo agradar a Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo ser un buen adorador? Pudiéramos plantearlo como cómo agradar a Dios. Entonces creo que es el entendimiento de quién soy en Cristo, con qué propósito fui diseñado por el Señor. Y un segundo punto muy importante es el reconocimiento de quién es Dios. La palabra dice, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces creo que reconocer su grandeza, su majestad, me va a llevar a adorarle, a elogiarlo por su grandeza, por sus proezas, por su fidelidad. Creo que ese es un punto muy importante para ser un adorador. Yo no puedo exaltar las cualidades de una persona si no conozco justamente esos atributos que hablan bien de una persona. Entonces, una vez yo conozco que Dios es bueno, que Él ha sido fiel, que Él ha sido bondadoso, que Él es mi proveedor, que Él es mi sanador, eso me va a permitir a mí exaltarle, darle gloria y mostrar toda mi devoción para Él también. Sabes que en todas esas cosas que nos comentas, me llama mucho la atención en que de alguna manera resaltas el verdadero significado o intimidad que debe tener una persona hacia el Señor. Pero yo te quiero preguntar algo, Moisés. En ti, la adoración al Señor ha significado un punto determinante para que de alguna manera te haya inspirado a ser un músico, cantante, instrumentista. Eso te ha inspirado. Algo de Dios te ha inspirado. Sí, claro que sí. Como les decía, para ser un adorador tenemos que reconocer quiénes somos en Cristo, pero reconocer quiénes somos en el Señor es entender también cuáles son los dones que Él ha depositado en mí. Entonces, si yo tengo el don, si tengo la habilidad para hacer música, para utilizar el arte, si soy un adorador, yo voy a invertir ese talento o ese arte para la obra del Señor, para exaltar el nombre del Señor. Entonces, si soy atraído por el arte musical, en consecuencia, voy a querer agradar a Dios con eso que sé hacer. En mi caso, tocar la batería, quizás tocar la guitarra. Entonces, sí me inspiro en el Señor a la hora de ejecutar algún instrumento. Es mi fuente de inspiración para hacer cualquier cosa, pero muy particularmente en lo musical. ¿Sabes que hay otra pregunta y que para nosotros y para mí es muy interesante, ¿sabes? Porque el entender qué significa el altar de Dios, muchos no le encuentran el significado. Pero la pregunta precisa es esta. Para participar en el altar, ¿es necesario tocar algún instrumento o cantar para tener el significado verdadero de lo que es un adorador? ¿Se necesita eso, cantar o tocar un instrumento para ser un adorador? Bueno, Carlos, sin duda alguna, la música ha sido un referente muy importante a lo largo de los años
para la alabanza y la adoración dentro de la iglesia. Tanto es así que a quienes servimos en este ministerio musical dentro de la iglesia, pareciera que se nos ha atribuido el título de adorador. Por eso dicen, pasen por aquí los adoradores. Son los que tocamos la batería, los que cantamos. Y digo, pareciera que se nos ha atribuido de manera exclusiva el ser adoradores. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras acerca de lo que es la adoración, vemos que la adoración más genuina se manifestaba a través de una ofrenda, de sacrificios delante del Señor. Vemos, por ejemplo, a Abel, que era un pastor de ovejas o era ganadero, para entenderlo mejor, y dice que él presentaba de los primogénitos de sus ovejas, de los más robustos, de los más gordos, de lo mejor, como una expresión de gratitud, de amor, de devoción para con el Señor. Y dice la palabra de adoración. Y dice la palabra que Dios se agradaba de Abel y se agradaba de la ofrenda que presentaba Abel también. Y no solamente Abel, vemos a lo largo de todas las Sagradas Escrituras como grandes hombres como Abraham, Isaac, Jacob, todo su linaje, siempre pasaban por situaciones muy complejas, pero una vez ellos encontraban el favor de Dios en sus vidas, donde quiera que se encontraban, ellos establecían un altar. ¿Y qué dice la palabra? Dice que allí adoraban al Señor. Entonces pasaríamos todo este momento hablando de grandes hombres y mujeres de la palabra que adoraban al Señor en situaciones muy difíciles o en momentos muy gratificantes, pero no era necesariamente a través de lo musical como tal. Podemos ver, por ejemplo, a Ana, que en medio de su tribulación, en medio de sus congojas por la infertilidad, dice que ella subió al templo con su esposo y adoraron al Señor. Y luego vemos cómo Dios trajo bendición a su vida, pero lo hizo de una manera desinteresada. Entonces digo, hay muchísimos ejemplos en la palabra de personas que, sin que mediara lo artístico musical, presentaban una adoración genuina delante del Señor. Ahora, sí es muy cierto que la música fue creada por el Señor y que además es una herramienta muy importante para poder exaltar al Señor, pero tenemos que entender que es un medio, es una expresión de adoración. No es en todo caso lo esencial para ser un adorador. Hay personas que en nuestras congregaciones dicen, yo quisiera ser un adorador. Y esta es una perspectiva incorrecta de lo que es la verdadera adoración, porque todos estamos llamados a ser adoradores, no importa cuál sea el arte, el oficio, no importa cuál sea el rol que desempeñe dentro del ministerio, todos estamos llamados a ser adoradores. Ahora, ser músico, el poder cantar, el poder ejecutar un instrumento de una manera muy hermosa, es simplemente una forma para poder mostrar, expresar gratitud. Pero lo esencial de un adorador es la intención del corazón. Es lo que la persona puede vivir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el sábado, y no necesariamente el domingo en el momento que puedo estar inspirado por la música. Excelente. Sí, señor. Hay una pregunta que a lo mejor para ti va a ser un poco comprometedora, pero no puedo dejar de hacerla. Entonces no la voy a responder. No puedo dejar de hacerlo, ¿sabes? Porque quiero ir a lo íntimo de ti. Ahora la pregunta va a ser directa a ti. Tú, Moisés, ¿cómo haces en lo intrínseco, en lo interno, en las perspectivas que tú tienes con Dios? ¿Cómo haces tú para poder entrar en una perfecta y armoniosa adoración al Padre? Porque, ¿sabes? Hay personas que no saben cómo. Ellos dicen, yo para ser adorador quiero ser como hermano Moisés. Toca la batería extraordinariamente, quisiera, o como algún hermano cantante famoso, quisiera así, sin ellos entender o comprender que la adoración no va basada en que cantes o toques nada más, sino en lo que tú has expresado, hemos conocido, pero yo quiero hacértelo en lo íntimo. ¿Cómo hace Moisés Guerrero, pastor Moisés Guerrero, para poder entrar en ese tiempo de adoración con el Padre? Siempre recuerdo un pasaje bíblico en los evangelios, en Mateo, cuando en una oportunidad Pedro tenía la intención de ir a pescar, pero no era el momento ni la hora adecuada para hacerlo. Pero Jesús lo retó a él a ir, le dijo, boga mar adentro, es decir, inténtalo otra vez. Y él solamente por respeto a su maestro, a su Señor, lo hizo, obedeció. Entonces cuando estaban en medio de la barca,
y lanzan las redes, fue para él una gran sorpresa que las redes casi que se rompían, dice la palabra. Y cuando él vio semejante milagro, la respuesta de Pedro no fue otra que decir, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Entonces, cuando me preguntas, ¿cómo haces para inspirarte, para ofrecer la mejor adoración delante de Dios? Me acuerdo de Pedro y pienso que la profundidad de mi adoración depende de la profundidad de la conciencia de cuán frágil soy también. Pedro en ese momento, al ver la grandeza del Señor, pudo reconocer su propio pecado, su propia maldad. Entonces yo creo que para poder ofrecer una adoración genuina delante del Señor, no hay nada mejor que reconocer que soy débil, que soy frágil, que cometo errores, que me equivoco muchas veces. Y yo creo que la adoración que Dios acepta con gran estima es cuando digo, Señor, aquí estoy delante de ti tal cual como yo soy. No puedo inventar, no puedo presumir, no puedo aparentar delante de Él porque Él lo conoce todo de mí. Y yo creo que esa es la adoración más pura y dura que Dios puede recibir de parte de nosotros. La que es sincera, donde no nos mostramos bonitos, perfectos, sin errores, sino decir, Señor, aquí estoy, te amo con todo mi corazón, pero sabes, hoy quizás le levanté la voz a mi esposa, hoy quizás me excedí al castigar a mis hijos, hoy quizás fui tentado y accedí a la tentación. Es reconocer mi fragilidad tanto como lo hizo Pedro. Si algo llevó a Pedro a decir, Señor, reconozco que tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, fue verse a sí mismo como un hombre pecador. Pastor Moisés, muchísimas gracias. Hermano Carlos. Fue un placer que estés con nosotros, de verdad. En otras oportunidades vamos a poder compartir, sí, señor, alabanza y adoración al Señor hasta que, por cierto, el Señor venga. Amén. Muchas gracias. Amén. Un placer, mi hermano.